Psicobiografías. Anna Freud. Anna Freud nació en Viena en el año 1895 y fue la última hija del matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. En esa etapa su padre estaba ideando los fundamentos teóricos del psicoanálisis, así que ya desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. De hecho, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Poco después, entre 1918 y 1920, empezó a psicoanalizarse con su padre. En esa época, cuando Anna Freud deja de trabajar como institutriz para dedicarse al psicoanálisis, en concreto se dedicó al psicoanálisis con niños y niñas. Entre 1925 y 1930, Anna Freud empieza a impartir seminarios y conferencias para formar psicoanalistas y educadores, convencida de que la práctica de teoría psicoanalítica creada por su padre podría resultar de mucha importancia durante los primeros años de vida de las personas, que es cuando se interiorizan las normas sociales y pueden quedar fijados traumas determinantes. También publica su libro de Introducción al Psicoanálisis para Educadores. Es también en esta época cuando surge uno de los choques de trenes más relevantes de los primeros años del psicoanálisis, la batalla teórica que libraron Anna Freud y Melanie Klein, otra de las pocas mujeres psicoanalistas europeas de principios del siglo. Ambas sostenían ideas totalmente opuestas en muchos aspectos relacionados con la revolución de la psique y con la edad y los procedimientos que se debían seguir para tratar con niños y adolescentes. Ambas recibieron mucha cobertura mediática. Anna Freud además recibió el apoyo de su padre, llevando el psicoanálisis más allá. En los años 30, Anna Freud empezó a revisar la teoría freudiana sobre las estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo. A diferencia de Sigmund Freud, muy interesado en el ello, lo inconsciente y los mecanismos ocultos y misteriosos que según él gobiernan la conducta, Anna Freud era mucho más pragmática y prefería centrarse en aquello que nos hace adaptarnos a los contextos reales y las situaciones cotidianas. Este tipo de motivaciones hicieron que centrase sus estudios en el yo, que según Sigmund Freud y ella misma es la estructura de la psique conectada directamente con el entorno. La realidad, dicho de otra forma, Sigmund Freud proponía explicaciones sobre cómo el yo y el superyo tenían un papel de evitar que el ello impusiera sus intereses. Anna Freud estudia el yo como lo más importante de la psique, al ser la parte que actúa como árbitro entre el superyo y el ello. De este planteamiento surgió poco después la llamada psicología del yo, cuyos representantes más importantes fueron Erik Erikson y Heinz Hartmann. Pero volvamos a Anna Freud y sus ideas sobre el yo. Anna Freud y los mecanismos de defensa del yo. A mediados de los años 30, Anna Freud publicó uno de sus libros más importantes, El yo y los mecanismos de defensa. En esta obra intentó describir de manera más detallada el funcionamiento de las estructuras yoicas de las que años antes había hablado su padre. El yo, el ello y el superyo. El ello, según estas ideas, se rige por el principio del placer y busca la satisfacción inmediata de sus necesidades y pulsiones, mientras que el superyo valora si nos acercamos o nos alejamos de una imagen ideal de nosotros mismos que solo actúa noblemente y ajustándose a la perfección de las normas sociales, mientras que el yo está entre los otras dos e intenta que el conflicto entre ellas no nos dañe. Anna Freud resalta la importancia del yo como válvula de escape, que hace que la tensión acumulada por un ello ha de ser reprimido constantemente no nos ponga en peligro. El yo, que es la única de las tres estructuras psíquicas que tienen una visión realista de las cosas, intenta entretener al ello para que sus exigencias se retrasen hasta el momento en que el hecho de satisfacerlas no nos ponga en riesgo, a la vez que negocia con el superyo para que nuestra autoimagen no se vea seriamente dañada a la vez que hacemos esto. Los mecanismos de defensa son para Anna Freud las artimañas que el yo utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. Así, el mecanismo de defensa de la negación consiste en hacernos creer a nosotros mismos que el problema que nos hace sentirnos mal simplemente no existe. El mecanismo de defensa del desplazamiento hace que redirijamos un impulso hacia una persona u objeto con el que sí podemos desquitarnos, mientras que la racionalización consiste en sustituir una explicación sobre lo que ha pasado por otra que nos haga sentir mejor. Asentando las bases de la teoría freudiana,
Anna Freud no destacó por ser simplemente rompedora, más bien todo lo contrario. Aceptó el grueso de las ideas de Sigmund Freud y las amplió en lo relativo al funcionamiento del ello, el yo, el superyo. Sin embargo, las explicaciones sirvieron para darle un enfoque más pragmático y no tan oscuro al psicoanálisis, que sus planteamientos clínicos y educativos sean realmente útiles, y de nuevo es un tema totalmente distinto. Link Fuentes, psicologiaymente.com, biografías Anna Freud. Análisis de Anna con su padre. 2 años antes, en 1918, había comenzado a analizarse con su propio padre, análisis que se mantuvo hasta 1922. Con una frecuencia de 6 sesiones semanales, Freud se centró este análisis en las fantasías y ensueños de la flagelación como inhibidores del trabajo intelectual. Junto a S. Bernfeld, militante sionista y socialista, Anna apoyó la creación del asilo Instituto Baumgarten para niños judíos huérfanos de guerra. Allí se formó un grupo dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje y psicología del niño, en el que también participaron Willy Hofer y August Eichhorn. Este último ya tenía experiencia con niños y adolescentes. Dejó a Anna huellas de su influencia. En 1920, la familia Freud sufre la muerte de Sophie, víctima de una epidemia. Anna sobrelleva la pérdida de su gran rival, amada y envidiada, dedicándose al igual que su padre a un intenso trabajo, afianzándose su consignación al psicoanálisis. Recibió Freud su reconocimiento cuando éste le otorgó uno de los anillos de oro grabados que poseían los del Comité de los 7 Anillos, grupo que frecuentaba ya desde los 14 años, cuando se le permitía asistir en silencio a las reuniones de los miércoles. Recorrido institucional. Se inicia en 1920 cuando asiste como invitada al primer Congreso Internacional de la Posguerra en La Haya. 2 años más tarde, a los 27, ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoanalista de niños, pues la clínica con adultos era vedada a los profanos. En 1921 había conocido a Lu Andrea Salomé, psicoanalista de origen ruso, que ocupa el lugar de buena madre y madre analista, encontrando en ella una imagen femenina y maternal y una valiosa ayuda para la elaboración del citado trabajo sobre las fantasías de flagelación. En 1923, ya declarada la enfermedad de Freud con su primera operación, decide no instalarse en Berlín y quedarse a su lado. Asiste a las recorridas por el servicio de psiquiatra del Centro Hospitalario Universitario de Viena. Wagner Jauregg, reconocido ahí junto a Heinz Hartmann, esta experiencia hizo que retomara el análisis con Freud, siendo consciente de las dificultades que implicaba el manejo de la transferencia. En el otoño de 1925, ya finalizado el análisis con su padre, crea con Max Eichhorn un vínculo cuasi analítico que finaliza en 1930. Debido a las referencias de Anna a profundizar sobre la relación del fuerte apego a su padre en esta época, Anna estaba inmersa en los conflictos de rivalidad con su madre por el cuidado de la salud de Freud. Entre sus primeros pacientes se cuentan los hijos de Dorothy Burlingham, a quien la ligaría a una relación profunda y compleja el resto de su vida. Fue su compañera de viaje y de vida, y ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternales. A pesar de las apariencias, no hay acuerdo entre sus biógrafos acerca del carácter homosexual activo de esta relación, pero Anna se disgustaba frente a los rumores que la señalaban como lesbiana. En 1924 ocupa el lugar de Otto Rahn en el comité y en 1925 es designada secretaria del Instituto Psicoanalítico de Viena. Allí impulsó la formación del Kinderseminar, un seminario de investigación sobre psicoanálisis aplicado a la pedagogía, destinado no solo a los psicoanalistas, sino también a educadores y trabajadores sociales. En colaboración con otros profesionales del instituto fueron creados algunos de los centros de reeducación, jardines de infantes y la primera escuela para niños que fuera guiada conforme a los principios psicoanalíticos, dirigida por Eva Rosenfeld. Fueron asimismo consultados por el municipio de Viena para la orientación de niños con dificultades. Colaboró en la Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, publicación de W. Hofer, y en 1927 ocupa el cargo de secretaria de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA por sus siglas. La única antecesora de Anna en Viena en la práctica del análisis infantil fue Hermine von Huck Helmuth,
maestra jubilada que poseía un doctorado en filosofía, pero en realidad su verdadera competidora habría de ser Melanie Klein. El Simposio de Londres en 1927, patrocinado por Ernest Young, es una fiel y clara exposición de las diferencias teóricas y técnicas que prevalecían entre ambas. Sigmund Freud fue un encargado defensor de las posiciones adoptadas por Anna y un detractor de las opiniones de Klein, quien en cambio sí recibió el apoyo de Karl Abraham en primer lugar y luego de Ernest Young. Mientras Sigmund Freud en 1934 terminaba su primer borrador de Moisés y la religión monoteísta, Anna ya iniciaba el yo y los mecanismos de defensa, regalándole la primera edición a Freud al cumplir los 80 años en 1936. Un año más tarde se inaugura en Viena la guardería Jackson, patrocinada por los estudiantes Edith Jackson y analizada de Freud. Este proyecto es dirigido por Anna, está destinado a niños menores de 2 años con el objetivo de informarse acerca de las primeras etapas de la vida a través de la observación directa. Los niños debían pertenecer a familias indigentes. En 1933 había sido promulgada la ley antisemita, lo que dio origen al éxodo de psicoanalistas alemanes y austriacos. Pero es recién en 1938 que la familia Freud decide partir de Viena tras la invasión de las tropas de Hitler. John y Mary Bonaparte junto a Dorothy Burlingham organizaron la salida de la familia Freud hacia Inglaterra. Su casa ya había sido allanada en 2 oportunidades. Anna y Martin habían sido llevados por la Gestapo para ser interrogados. Ya en Londres, Anna ocupó con exclusividad del cuidado de la salud de su padre, quien luchaba contra el cáncer. Al morir Anna enfrenta el duelo trabajando arduamente organiza entre 1940 y 1942 varias residencias para niños evacuados y refugiados, siendo la guardería Hampstead, que funcionaba en la Hampstead Clinic de Londres, la más destacada. El clima de la Sociedad Británica de Psicoanálisis se enrareció con la llegada de los analistas vieneses. Jones, fundador de la misma y protector de Melanie Klein, se hallaba tironeado de ambas partes, resolviendo tal contradicción con su retiro. Tras la muerte del padre del psicoanálisis se estableció una lucha por definir cuál de las dos corrientes sería proclamada su heredera. Anna fue miembro del Consejo Ejecutivo de la IPA en la década de 1950. En su mayor interés se manifestó en la década de los 60 en torno a la capacitación del psicoanálisis infantil. A partir de 1963 empezó a delegar la dirección del Hampstead Clinic. Estaba preparando su vejez junto a Dorothy, con quien realizó numerosos viajes. Su principal preocupación se centraba en el futuro de la clínica y si bien delegaba funciones nunca lo hacía totalmente. En 1971 se realiza el Congreso Internacional en Viena, donde se inaugura el museo en el viejo departamento de Vergis 19. Anna ya tenía 75 años y mantenía la esperanza de que en esa oportunidad la IPA aprobara y reconociera oficialmente la formación de los psicoanalistas de niños de Hampstead Clinic. Pero Leo Rangel, entonces presidente, deseaba un congreso en paz y emocionó para que tal debate se pospusiera para el próximo congreso y para que la Hampstead Clinic fuera aceptada como grupo de estudio. La Sociedad Británica de Psicoanálisis temía que la clínica de Anna se convirtiera en una sociedad paralela. Anna presentó entonces su renuncia a la IPA y a Rangel, quien le ofreció el cargo de presidenta honoraria a partir de 1976. Anna delegó la dirección de la clínica. Dictó clases en la Facultad de Derecho de Yale y mantuvo con sus alumnos una relación libre y placentera. Esta experiencia fue recogida en 3 volúmenes sobre el niño y el derecho con la coautoría de Goldstein y Solnit. En 1975 su salud se vio afectada. Sin poder llegar a un diagnóstico preciso, fue tratada por una anemia y requirió internaciones periódicas. Durante este tiempo se dedicó a la refutación y desacreditación de los teóricos postfreudianos y biógrafos no autorizados, con la ayuda de K. Eisler. También recibió los doctorados honorarios que le confirieron las universidades de Viena, Columbia, Harvard y Frankfurt. Fallecimiento. Su compañera siempre Dorothy falló en 1979 a los 88 años, hecho que la deprimió sensiblemente. Al año siguiente, al igual que su padre, encontró compañía en una perrita de raza china a la que llamó Yofi, el mismo nombre que Dorothy puso a un perro que le regaló Freud. Alice Colonna, una ex analizada de Anna
y Mana Friedman fueron quienes la acompañaron durante sus últimos tiempos. En 1982 padeció un ataque cerebral que afectó su motricidad y habla, no así su lucidez mental. Un año antes había asistido por última vez a un simposio de la clínica, presentando un trabajo sobre patogénesis. A partir del ataque, su estado físico era realmente penoso y solo podía ser paseada en silla de ruedas. Murió mientras dormía en la madrugada del 9 de octubre de 1982. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio Golders Green, donde también reposan las cenizas de su padre. Link fuente Wikipedia. Listo.